Saludos cordiales, bienvenidos a la asignatura Finanzas Empresariales. Vamos a ver el tema 1 y el tema número 2 en estas días positivas que vamos a explicar a continuación. Entonces, tenemos el título Finanzas Empresariales 1, el título de nuestra asignatura. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver lo que son las finanzas, la relación con otras disciplinas, áreas principales, etc. ¿Qué son las finanzas? Se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Afectan la vida de toda persona y organización. Esto nos da como referencia que las finanzas como en sí son el arte para administrar el dinero en forma general. Afectan la vida de toda persona y organización. Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobierno. Cuando decimos que es una ciencia o un arte de administrar el dinero, aquí podemos ver una organización, una institución, podemos ver el banco, ¿sí? Podemos ver el gobierno, ¿sí? Y los trabajadores. Y el dinero va transfiriéndose de un sitio, ¿sí?, hacia las personas, de una institución hacia las personas, de un banco hacia las personas, de las personas hacia el banco. Entonces todo eso es un flujo que va girando, por eso nos dice que es una transferencia de dinero entre personas, empresas y gobierno. Muy bien. Tenemos otra definición que nos dice que es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activo financiero, y con la administración de los mismos. El activo real es un activo tangible, es un activo que se puede tocar. Tenemos la maquinaria, el edificio, el terreno, utilizado para generar recursos. Tenemos el activo financiero, constituye el derecho de cobrar una cuenta en el futuro. Tenemos como unas cuentas contables, cuentas y documentos por cobrar. También las finanzas están relacionadas con otras disciplinas. La disciplina financiera tiene relación con otras ciencias y con diferentes teorías económicas y administrativas. Entonces, las finanzas están en relación con la economía. Economía y finanzas tienen mucho en común. La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales, ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio. Esto nos quiere decir que las finanzas, siendo parte de la economía, se relaciona con la economía al ser un grupo que está enmarcado dentro de las ciencias sociales. También se relaciona con la contabilidad. Contabilidad y finanzas van en paralelo, son disciplinas afines. La contabilidad posee una técnica que se ocupa de registrar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar esos resultados. Vemos cuáles son las áreas principales de las finanzas. Estas son la administración financiera, los mercados financieros y las inversiones. Los mercados financieros son un medio de interacción de personas, corporaciones e instituciones que necesitan dinero o tienen un dinero para prestar o invertir. Esto quiere decir que en el mercado financiero nosotros podemos ya sea invertir o, en este caso, prestar un dinero para poder generar más fondos, para poder generar intereses, etc. Inversiones. Es una disciplina que estudia las transacciones financieras desde el punto de vista de los inversionistas
externos a la compañía. Esto quiere decir que si una empresa quiere realizar unas inversiones, entonces coloca ese dinero, ya sea ya sea en mercados financieros, ya sea en el banco, etcétera, al realizar una transferencia, una transacción financiera para poder generar más recursos, en este caso para poder generar intereses. ¿Qué es la administración financiera? Esta se refiere a la adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna meta global en mente. También decimos que la administración financiera es un área de las finanzas que aplica principios financieros dentro de una organización para crear y mantener valor mediante la toma de decisiones y una administración correcta de recursos. Esto quiere decir que la administración financiera es parte de las finanzas y nos ayuda a crear y mantener valor de todos los recursos que posee la empresa. La administración financiera consiste en maximizar el patrimonio de los accionistas de una empresa a través de la consecución, manejo y aplicación correcta de los recursos que requiere la misma. Por tanto, cuando hablamos de maximizar el patrimonio de los accionistas, queremos decir que si nosotros invertimos en la empresa y queremos ganar, queremos generar más recursos, entonces estamos maximizando el patrimonio. Con todo lo invertido, lo que nosotros queremos es tener las mayores utilidades posibles en esa empresa. A eso nos referimos con maximizar el patrimonio de los accionistas. ¿Cuáles son los objetivos de la administración financiera? Maximizar el valor de la empresa, ese es el que hablamos hace un momento. Obtener fondos y recursos financieros, esto lo hacemos a través del banco, etcétera, de las instituciones financieras. Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa. Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. Minimizar la incertidumbre de la inversión y tenemos que tener como objetivo también una responsabilidad social. Estos serían los principales objetivos de la administración financiera. Ahora, hablamos, ¿qué es maximizar el valor de la empresa? Busca el posicionamiento sólido y creciente de la empresa en el mercado. Esto quiere decir, hay un desplazamiento de productos y servicios que garantizan la generación de flujos monetarios constantes y crecientes, que haya mayor liquidez en la empresa, lo que hablamos hace un momento, ¿sí? Maximizar el valor de la empresa quiere decir, o maximizar lo que son el valor de los accionistas, quiere decir que tengamos un flujo creciente. Mayores utilidades posibles para los accionistas. Investigación y desarrollo. Nuevos productos y fomentar nichos de mercado. Quiere decir que tengamos mayor expansión en el mercado. Mejora continua de la calidad de los productos. Esto es importante para el crecimiento de la empresa, que los productos sean de mejor calidad cada vez. ¿Cuál es la importancia de la administración financiera? Su importancia radica en que se encarga de aspectos específicos como la inversión, el financiamiento y la administración de activos. Entonces, vamos a ver lo que es las funciones de la administración financiera, el cual vimos hace un momento, que eran las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones gerenciales, en el sentido de que una decisión de inversión en activos y las inversiones en excedentes de efectivo. Esto nos quiere decir ¿sí? todo lo que lleva las decisiones de inversión. En cambio, las decisiones de financiamiento son la obtención de los fondos necesarios para las inversiones en estos activos.
Cuando hablamos de decisiones gerenciales, van relacionados con problemas cotidianos de las operaciones de la empresa, del financiamiento, etcétera, ¿sí? Todo lo que lleva a la parte operativa de la empresa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que dentro de las funciones de la administración financiera, tenemos que saber decidir sobre las inversiones, ¿sí? Sobre el financiamiento y sobre las decisiones gerenciales. Ahora vamos a hablar lo que es un poco el ejecutivo de ventas, que también, ¿sí?, se denomina el administrador financiero, ¿correcto? Ahora, el ejecutivo de las finanzas, vamos a ver su definición, sus funciones y las características del administrador financiero o ejecutivo de finanzas. Por tanto, el administrador financiero administra los asuntos financieros de cualquier tipo de empresa, financiera o no, privada o pública, grande o pequeña, lucrativa o sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que el administrador financiero puede estar ya sea en una empresa pública, privada, pequeña o grande, y sin importar el tamaño, entonces lo que hace es administrar todos esos asuntos financieros que conllevan a la liquidez y estabilidad de una empresa. También, dentro de las funciones del administrador financiero, su función respecto a la toma de decisiones puede dividirse, dice, en tres áreas principales, que son el análisis y la planeación financiera. Ya cuando estamos hablando de las áreas principales, entonces nos referimos a vigilar la posición de la empresa mediante el análisis de datos de finanzas, evaluar la necesidad de incrementar la capacidad productiva de la empresa, determinar el financiamiento adicional o reducción que se requiera. Aquí ya estamos hablando del administrador financiero en forma de tener datos cuantitativos, datos cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que mediante todo esto vamos a necesitar nosotros tomar decisiones de acuerdo a los datos que nosotros hayamos obtenido. Por eso decimos análisis y planeación financiera. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros conocer el entorno en el cual está rodeado la empresa. También tenemos unas decisiones de inversión. Determinan la cantidad total de activos que necesita poseer la empresa, o sea, determinan la composición, el tipo de activos, el nivel óptimo de cada activo circulante, los activos fijos, adquirir y cuándo reemplazarlos. Cuando nosotros nos expandemos, queremos crecer como empresa, invertimos en activos fijos, ya sea en maquinarias, terrenos, etcétera. Entonces, eso de acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa. Podemos comprarlas en el momento que nosotros decidamos expandirlos. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor mercado. Entonces, tenemos que reemplazar los antiguos, ya sea porque la calidad, la cantidad de productos que en ese momento tiene la capacidad de esa maquinaria, pues no es la adecuada, necesitamos más, etc. Ahí estamos tomando una decisión de inversión. Decisiones de financiamiento. Determinan cómo obtendrá la empresa los recursos para sus operaciones, o se determina la mezcla o composición del financiamiento, tipo, las fuentes de financiamiento adecuadas, así como el administrarlas con eficiencia. Cuando nosotros decidíamos tener una inversión en la empresa para expandirnos, para crecer, tenemos que saber de dónde viene este dinero, cómo vamos a conseguir el dinero, cómo vamos a financiar el dinero, ya sea por una entidad financiera, ¿sí?, ya sea con nuestros recursos propios, etc. Funciones del administrador financiero son la de vigilar que la empresa funcione eficientemente, realizar el análisis financiero,
la planeación de la estructura de capital, presupuestación y planeación a largo plazo. Y como decimos, en resumen, el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a los activos que se deben adquirir y la forma en que deben ser financiados. Eso es como un pequeño resumen de lo que hemos hablado, el cual nosotros como administradores financieros, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que al momento de hablar, de tomar decisiones, ya sea de inversión, tenemos que saber qué es lo que necesitamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, y una vez que tengamos esa planeación, que tengamos ese objetivo, cómo lo vamos a conseguir, cómo vamos a financiar, ¿sí?, ese objetivo. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a ver lo que es el tema 1 y vamos a continuar después con el tema 2 que está dentro de estas diapositivas. Gracias.